Amado Padre Celestial, hoy nos presentamos ante ti con corazones humildes, anhelando una transformación profunda. Nuestro deseo, Señor, es parecernos cada día más a tu Hijo Jesucristo, en su amor, en su obediencia, en su humildad, en su verdad. Moldea nuestro carácter, Dios nuestro, para reflejar la mansedumbre de Cristo, su compasión por los necesitados, su firmeza en la verdad y su entrega sin reservas a tu voluntad. Enséñanos a hablar como Él hablaba, a servir como Él servía, a perdonar como Él perdona. Quita de nosotros lo que no honra tu nombre, el egoísmo, la impaciencia, el orgullo, la dureza de corazón. Renuévanos por tu Espíritu Santo para que lo que pensemos, digamos y hagamos sea un reflejo vivo de tu Hijo amado. Gracias por llamarnos a seguir a Jesús de palabra y de vida. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia. Hoy leemos lo correspondiente al 8 de julio, que es primero de Crónicas 5:18 al 6:81, Hechos 26, Salmos 6 y Proverbios 18:20 al 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 18 al capítulo 6, versículo 81. Los rubenitas, los gaditas y los de la media tribu de Manasés contaban con un ejército de 44,760 hombres valientes, armados de escudo y de espada, hábiles en el manejo del arco y diestros en la guerra. Combatieron a los agarenos y a Jetur, Nafis y Nodab. Y como confiaban en Dios, clamaron a Él en medio del combate y Él los ayudó a derrotar a los agarenos y a sus aliados. Se apoderaron de su ganado, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 burros, y capturaron a 100,000 personas, a muchas de las cuales mataron porque Dios estaba con ellos. En ese lugar habitaron hasta el tiempo del exilio. Los hijos de la media tribu de Manasés eran numerosos y se establecieron en el país, desde Basán hasta Baal Hermón, Senir y el monte Hermón. Los jefes de sus familias patriarcales fueron Efer, Isí, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Yadiel. Todos ellos eran guerreros valientes, hombres importantes y jefes de sus respectivas familias patriarcales, pero fueron infieles al Dios de sus antepasados, pues se prostituyeron al adorar a los dioses de los pueblos de la región, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por eso el Dios de Israel incitó contra ellos a Pul, es decir, a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Este deportó a los rubenitas, los gaditas y a la media tribu de Manasés, llevándolos a Jalaj, Jabor, Ara y al río Gozán, donde permanecen hasta hoy. Estos fueron los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Hijos de Coat: Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Hijos de Amirán: Aarón, Moisés y Miriam. Hijos de Aarón: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Finés. Finés fue el padre de Abisúa. Abisúa fue el padre de Buquí. Buquí fue el padre de Usí. Usí fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Merayot. Merayot fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Ahimás. Ahimás fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Joanán. Joanán fue el padre de Azarías, quien ejerció el sacerdocio en el templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Ahitob. Ahitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Salún. Salún fue el padre de Hilquías. Hilquías fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Seraías. Y Seraías fue el padre de Josadac. Josadac fue llevado al cautiverio cuando el Señor deportó a Judá y a Jerusalén por medio de Nabucodonosor. Los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari. Hijos de Gersón: Libní y Simí. Hijos de Coat:
Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Hijos de Merari, Mahli y Musi. Estos fueron los descendientes de los levitas por sus familias. Los descendientes de Gersón en línea directa fueron Libni, Yahat, Sima, Joa, Ido, Será y Yatrai. Los descendientes de Coat en línea directa fueron Aminadab, Coré, Asir, Elcaná, Ebiasaf, Asir, Tahat, Uriel, Usías y Saúl. Los hijos de Elcaná fueron Amasai y Ahimot. Los descendientes de Ahimot en línea directa fueron Elcaná, Sofai, Nahat, Eliab, Jeroán y Elcaná. Los hijos de Samuel fueron Joel el primogénito y Abías el segundo. Los descendientes de Merari en línea directa fueron Mihli, Libni, Simi, Usa, Sima, Hagías y Asaías. Estos fueron los que David puso a cargo del canto en el templo del Señor desde que se colocó ahí el arca. Ellos ya cantaban en la tienda de reunión, delante del santuario, antes de que Salomón edificara el templo del Señor en Jerusalén. Luego continuaron su ministerio según las ordenanzas establecidas. Estos y sus hijos estuvieron a cargo del canto. De los descendientes de Coat, el cantor Emán. Fue hijo de Joel, descendiente en línea directa de Samuel. Elcaná, Jeroán, Eliel, Toa, Suf, Elcaná, Maat, Amasai, Elcaná, Joel, Azarías, Sofonías, Tahat, Asir, Ebiasaf, Coré, Izar, Coat, Leví e Israel. A la derecha de Emán se colocaba su pariente Asaf, hijo de Berequías, descendiente en línea directa de Sima, Micael, Baseías, Malquías, Ední, Será, Adaías, Etán, Sima, Shimi, Yahat, Gersón y Leví. A la izquierda de Emán se colocaba Etán, hijo de Quisi, que era de sus parientes los meraritas y descendiente en línea directa de Abdí, Maluc, Hasabías, Amasías, Gilquías, Amsi, Bani, Semer, Mahli, Musi, Merari y Leví. Sus hermanos los levitas estaban al servicio del santuario, en el templo de Dios. Aarón y sus hijos estaban encargados de quemar las ofrendas sobre el altar de los holocaustos y sobre el altar del incienso, de acuerdo con lo ordenado por Moisés, siervo de Dios. Eran también responsables de todo lo relacionado con el lugar santísimo y de ofrecer el sacrificio por el perdón de pecados de Israel. Los descendientes de Aarón en línea directa fueron Eleazar, Finés, Abisúa, Buquí, Usí, Seraías, Merayot, Amarías, Ahitob, Sadoc y Ahimás. Estos fueron los territorios donde vivían los descendientes de Aarón. A las familias de los coatitas se les adjudicó por sorteo. Hebrón, en la tierra de Judá, con sus campos de pastoreo. A Caleb, hijo de Jefoné, le tocaron el campo de la ciudad y sus aldeas. A los descendientes de Aarón les entregaron las siguientes ciudades de refugio: Hebrón, Libná, Jatir, Estemoa, Ilén, Debir, Asán y Bet-Semes, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Benjamín les dieron Gebá, Alemet y Anatot, con sus respectivos campos de pastoreo. En total les tocaron 13 ciudades distribuidas entre sus familias. Al resto de los descendientes de Coat les tocaron por sorteo 10 ciudades de la media tribu de Manasés. A los descendientes de Gersón, según sus familias, les dieron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser y Neftalí, y de la tribu de Manasés que estaba en Basán. A los descendientes de Merari, según sus familias, les tocaron por sorteo 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. Así fue como los israelitas entregaron a los levitas estas ciudades con sus campos de pastoreo. Les adjudicaron por sorteo las ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín.
las cuales ya han sido mencionadas. Algunas de las familias descendientes de Coat recibieron por sorteo ciudades de la tribu de Efraín. Como ciudades de refugio, les dieron Siquén en la región montañosa de Efraín, Geser, Jocmeán, Bet-Jorón, Ayalón y Gat-Rimón, con sus respectivos campos de pastoreo. De la media tribu de Manasés les entregaron Aner y Beleán, con sus respectivos campos de pastoreo. Estas fueron las ciudades asignadas al resto de las familias de Coat. Los descendientes de Gersón recibieron las siguientes ciudades de la media tribu de Manasés: Golán de Basán y Astarot, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Isaacar recibieron Sedés, Deberat, Ramot y Anén, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Aser recibieron Masal, Abdón, Ucoc y Rehob, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Neftalí recibieron Sedés de Galilea, Amón y Kiriatayín, con sus respectivos campos de pastoreo. Los demás descendientes de Merari recibieron las siguientes ciudades de la tribu de Zebulón: Rimono y Tabor, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Rubén, que está en la ribera oriental del Jordán frente a Jericó, recibieron Beser, que está en el desierto, Yaasa, Cademot y Mefat, con sus respectivos campos de pastoreo. De la tribu de Gad recibieron Ramot de Galaad, Mahanayín, Esbón y Jazer, con sus respectivos campos de pastoreo. Salmo 6. No me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, porque mis huesos están en agonía. Muy angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda. Desde los dominios de la muerte, ¿quién te alabará? Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. Se consumen mis ojos por causa del dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos. Apártense de mí todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y angustiados. Su repentina vergüenza los hará retroceder. Los Proverbios 18, 20 al 22. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.